Ok, el día de hoy vamos a hablar sobre el segundo contenido del tercer año, el cual es sobre los cálculos de la masa molecular, los moles y las moléculas. Debemos saber que la masa molecular es el peso que posee los átomos de un compuesto o de un elemento. Los moles es la cantidad de sustancia que hay en ello. Y las moléculas también es esa cantidad de moléculas que contiene este elemento. Debemos saber que para calcular los moles, cantidad de sustancia, bueno, hacemos un factor de conversión y vamos a calcular. Tenemos acá un primer ejercicio, el cual establece que debemos calcular la cantidad de moles que hay en la siguiente sustancia. En la letra A tenemos 25 gramos de cloro, ¿ok? Y en la letra B tenemos 20 gramos de cloruro de sodio. Para poder calcular la cantidad de moles que hay en esta sustancia, lo primero que debemos hacer es ubicar el peso atómico del elemento en este caso o de los elementos en este caso, porque sabemos que aquí hay cloro y hay sodio, es decir, tenemos dos elementos. Entonces vamos a resolver primero el A y luego vamos con el B. Para calcular el A debemos ubicar el peso atómico, como ya lo dije. Entonces tenemos que el cloro tiene un peso atómico de 35,5 gramos sobre mol. Este peso lo vamos a multiplicar por la cantidad de átomos que están en este compuesto o en esta sustancia. En este caso, como tenemos un subíndice acá, que es 2, vamos a multiplicar por 2. ¿Ok? Al multiplicar por 2 tenemos que 35,5 por 2, esto es igual a 71 gramos sobre mol. ¿Ok? Al obtener esto, lo que vamos a hacer es un factor de conversión. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a agarrar la cantidad de gramos que tenemos, es decir, 25 gramos, lo vamos a multiplicar por un mol, que es la unidad que estamos buscando. ¿Ok? Y lo vamos a dividir por el peso que hemos obtenido, es decir, entre 71 gramos sobre mol. Al ver esta división, vemos que aquí gramos con gramos se van y me están quedando los moles. Y hacemos la operación matemática, 25 por 1 es 25, entre 71, esto nos da 0,35 moles. Bien, ahora vamos a resolver el ejercicio B. Dice que son 20 gramos de cloruro de sodio. En este caso tenemos dos elementos, que es el sodio y es el cloro. ¿Ok? Como ya dijimos, el cloro tiene un peso molecular de 35,5 gramos sobre mol. ¿Ok? Y el sodio tiene un peso de 23 gramos sobre mol. Esto lo vamos a multiplicar por 1, ya que aquí no hay ningún subíndice y se sobreentiende que aquí hay un 1 y que aquí hay un 1. Entonces, a multiplicarlo me va a dar el mismo resultado. ¿Ok? Toda multiplicación por 1 es el mismo resultado. Entonces serían 23 gramos sobre mol y 35,5 gramos sobre mol. Luego, lo que hacemos es una suma y tenemos 5 es 5, 8, 3 y 2 son 5. Entonces tenemos 58,5 gramos sobre mol. ¿Ok? A obtener este resultado, lo que vamos a hacer es, como hicimos acá, un factor de conversión. Tomamos los 20 gramos de sodio, del cloruro de sodio, lo vamos a multiplicar por un mol y lo vamos a dividir por el peso que hemos obtenido, o por la masa molecular que hemos obtenido acá, que serían 58,5 gramos sobre mol. ¿Ok? Como vemos acá, gramos con gramos se van, me está quedando la unidad que es mol o moles. Y buscamos la calculadora, hacemos la operación matemática y esto nos da 0,34 moles. Y aquí ya hemos llevado de gramos a moles. Ok, ahora tenemos el siguiente ejercicio que dice: ¿cuál es la masa molecular de la siguiente sustancia? Es decir, vamos a calcular solamente la masa molecular de estas dos sustancias. Acá tenemos el dióxido de carbono y acá tenemos el ácido sulfúrico.
Pues bien, lo primero que debemos hacer es vamos a hacer una lista, es decir, vamos a poner en línea los elementos que tenemos. En este caso, en esta sustancia, participa el carbono y participa el oxígeno. ¿Ok? Luego ubicamos su peso molecular o su peso atómico en una tabla periódica. El peso del carbono es 12 gramos sobre mol. Y el del oxígeno es 15,999, eso lo vamos a redondear a 16 gramos sobre mol. Luego de ubicar esto, vamos a aplicar la misma regla, vamos a multiplicar por la cantidad de átomos que están o que participan en esta sustancia. En este caso, el carbono tiene un solo átomo de carbono en el dióxido de carbono, ¿ok? Y el oxígeno tiene 2. Hacemos la multiplicación, me quedaría aquí 12 gramos sobre mol, y aquí 16 por 2 son 32 gramos sobre mol. Ok, luego de obtener esta multiplicación, lo que vamos a hacer es una simple suma. Sumamos la cantidad o la masa o el peso que tenemos de carbono con el peso del oxígeno. Entonces tenemos 2 y 2 son 4, 3 y 1, 4 gramos sobre mol, mantenemos la unidad y aquí tenemos el resultado, es decir, que el dióxido de carbono posee una masa molecular de 44 gramos sobre mol. En el siguiente ejercicio tenemos, como acá tenemos hidrógeno, ¿ok? Tenemos azufre y tenemos oxígeno. Bien, el peso del hidrógeno es 1 gramo sobre mol. El peso del oxígeno ya sabemos que son 16 gramos sobre mol. Y el peso del azufre es de 32 gramos sobre mol. Ahora que ya obtenemos o que ya ubicamos en la tabla periódica los pesos atómicos de cada uno de estos elementos, lo vamos a multiplicar por la cantidad de átomos que están presentes en el compuesto. En este caso el hidrógeno tiene 2, vamos a multiplicar por 2. El azufre tiene uno solo, multiplicamos por 1, y el oxígeno tiene 4, es decir, vamos a multiplicar por 4. Hacemos las respectivas multiplicaciones, aquí serían 2 gramos sobre mol, aquí serían 32 gramos sobre mol, y multiplicamos 16 por 4, son 64 gramos sobre mol. Al obtener ya esta multiplicación, lo que vamos a hacer es una simple suma. Y esto nos va a dar 6,398 gramos sobre mol. Y aquí ya tenemos la cantidad de masa molecular de cada uno de estas sustancias o de estos compuestos. Masa molecular. Ok, ahora tenemos un segundo ejercicio, un tercer problema, perdón, el cual establece que el profesor pesó 72 gramos de glucosa para preparar una disolución y nos piden calcular a cuántos moles equivale esta masa, cuántas moléculas de glucosa contenía esta masa y cuál es la masa en gramos de una molécula de glucosa. Y acá tenemos la fórmula de la glucosa, que es C6H12O6. Significa que tenemos 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrógeno y 6 de oxígeno. ¿Qué vamos a hacer para responder la A? ¿Ok? Lo primero que vamos a hacer es alistar cada uno de los elementos que hacen parte de esta sustancia o de este compuesto, que es el carbono, hidrógeno y el oxígeno. ¿Ok? Buscamos en la tabla periódica el peso atómico de cada uno de ellos. Como ya sabemos, el carbono tiene 12 gramos sobre mol, el hidrógeno 1 gramo sobre mol y el oxígeno 16 gramos sobre mol. Esto lo vamos a multiplicar por la cantidad de átomos que están en la fórmula. Es decir, el carbono, como vemos acá un subíndice 6, lo vamos a multiplicar por 6. El hidrógeno tiene 12, vamos a multiplicar por 12. Y el oxígeno vamos a multiplicar por 6. ¿Ok?
Haciendo esta multiplicación del carbono, tenemos que 12 por 6 es igual a 72 gramos sobre mol. 12 por 1 serían 12 gramos sobre mol. Y 16 por 6 es igual a 96 gramos sobre mol. Luego, lo que vamos a hacer es hacer una simple suma y esto nos da 180 gramos sobre mol. Al obtener este peso, que esto es la masa molecular del compuesto, lo que vamos a hacer es un factor de conversión con los gramos que nos está dando el problema. Entonces, tenemos 72 gramos por, vamos a buscar moles, entonces por un mol entre la masa molecular del compuesto, que son 180 gramos sobre mol. ¿Ok? Y hacemos la operación matemática. 72 por 1 es 72 y al dividir 72 entre 180, esto nos va a dar 0,4 moles. ¿Moles por qué? Gramos con gramos se cancelan y aquí ya tenemos la respuesta de la letra A. Bien, ahora vamos a resolver la literal B, que dice cuántas moléculas de glucosa contenía esta masa, es decir, estos 72 gramos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a utilizar la cantidad de moles como factor de conversión. Entonces, dijimos que teníamos 0,4 moles, lo vamos a multiplicar por la cantidad de moléculas, es decir, una molécula tiene 6,02 por 10 a la 23 moléculas. ¿Ok? Y lo vamos a dividir entre un mol. Bien, hacemos la operación matemática. Aquí moles con moles se van, me está quedando moléculas. Y hacemos nuestra operación matemática. Entonces esto nos va a dar 3,409 por 10 a la 23 moléculas. Y aquí ya tenemos respondido nuestro literal B. Bien, ahora vamos a responder el literal C, que dice ¿cuál es la masa en gramos de una molécula de glucosa? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a utilizar el factor de conversión. Entonces tenemos que una molécula, ¿ok?, la vamos a multiplicar por la masa o el peso atómico del compuesto, es decir, de la glucosa. Si recuerdan, la glucosa tiene un peso molecular de 180 gramos sobre mol. ¿Ok? Vamos a dividirlo entre el peso que tiene una molécula. Y ya dijimos que una molécula pesa 6,02 por 10 a la 23 moléculas sobre mol. ¿Ok? Entonces, al hacer esta operación matemática, moléculas con moléculas se van, moles con moles se van y nos están quedando los gramos. ¿Ok? Y hacemos nuestra operación matemática. 1 por 180 obviamente va a dar la misma cantidad, 180, y al dividirlo entre 6,02 por 10 a la 23, esto nos va a dar 2,99 por 10 a la menos 22 gramos. Y allí ya tenemos la respuesta de la letra C.